Sabía que esto podía pasar en cualquier momento, como os dije, que os vais a encontrar piedra en el camino sí o sí. Pues no puedo confiar más en él, la verdad. Pero mancha aquí como de algo rojo, no sé si eso es sangre. ¿Por qué yo prefiero ponerme esta camiseta antes que esta camiseta? Tengo que retocar un poco, por ejemplo, la capucha y cuando se ponga la sudadera diga, hostia, pues queda mejor puesta que la otra de la otra marca. Ya voy. Bueno, pues ya me ha llegado el paquetito de las muestras. Pesa bastante, así que eso creo que es buena señal. Y vamos a abrirlo. A ver qué tal van a salir las muestras, a ver si hay que repetirla o cambiar de proveedor o vemos qué hacemos. Así que voy a abrirla. Las muestras que he pedido son básicamente de una sudadera. No va a ser como la veis aquí, porque aquí solo estamos probando el fitting y lo que es el gráfico. Y una camiseta. Aquí en la camiseta también me han metido lo que es las telas que vamos a probar, que son esta de aquí, que también hemos usado para el gráfico de la camiseta, y la otra que supongo que estará dentro. Esas telas son para la sudadera. Básicamente estas pruebas son para probar el fitting y la calidad del gráfico. Aquí podemos ver la camiseta blanca con el gráfico delante. No sé si las medidas van a ser las exactas. La veo bastante ancha, así que va a haber que comprobarlo. Y estas son las telas que van a ser para la sudadera. No son cuadros, es parecido. Y lo que es el camuflaje, así un camuflaje un poco distinto. Y esas son las telas que vamos a usar para esta sudadera, que la hemos hecho en negra, simplemente para comprobar la calidad del producto y tal. Aquí sería por detrás, con el bordado atrás de la espalda y el gráfico adelante. Uf, pesa bastante, ¿eh? La veo de muy buena calidad, la verdad. Pues vamos a comprobarlo y seguimos. Vale, chavales, pues después de estar un buen rato revisando las muestras y trabajando en ellas, mirándolas a detalle, tengo que decir que me ha pasado justo lo que dije en el otro vídeo, que es muy probable que pase, y es que no ha salido como esperaba. El proveedor pues no ha tomado en cuenta las cosas que le dije y ha hecho un poco lo que ha querido, las medidas que ha querido. El producto en general no está mal del todo, pero no es lo que yo busco. Las medidas son totalmente distintas a las que le dije y algo que no puedo tolerar si quiero una buena calidad de producto y algo que sea bueno de verdad y algo que yo me pondría de verdad. Esto no me lo pondría yo. Si yo no lo quiero para mí, no lo quiero para vosotros. Así que es lo que hay. Sabía que esto podía pasar en cualquier momento, como os dije, que os vais a encontrar piedra en el camino sí o sí. Es imposible que hagas esto y que no te encuentres ningún problema, es totalmente imposible. O sea que ya venía mentalizado para esto, sabía que va a pasar en cualquier momento. Va a pasar ahora, así que solo toca pues seguir adelante, buscar otro proveedor. Así que bueno, os voy a enseñar las muestras para que veáis un poco lo que es. Así, vista en general, no se ve mal del todo. De hecho, la calidad no es mala, pero nada que ver. O sea, mucho más larga de lo que lo pedí. Todo muchísimo más ancho de lo que se pedí. O sea, parece una bolsa de papa. Y si el proveedor no es capaz de hacer simplemente tomar una medida, o sea, la medida se las di hecha y no es capaz de coger la medida y plasmarla en una prenda de ropa, pues no puedo confiar más en él, la verdad. Así que esta sudadera está descartada. Luego lo otro era esta camiseta, que está en general no estaba mal, pero el fit también un poco regular. O sea, no es exactamente como se lo he pedido. Y bueno, ya lo que me mata, que mínimo que si haces la prenda, enviarla limpia. O sea, mira, tiene manchas por todos lados. No sé si se podrá apreciar, pero mancha aquí como de algo rojo. No sé si eso es sangre o qué es. Luego aquí por dentro manchas amarillas. No sé si se aprecia en cámara, pero mano, yo no me pondría esto en la vida. O sea, me llega esto de una marca y literalmente no lo vuelvo a comprar nunca más. Así que obviamente no quiero esto para vosotros. Aquí unas manchas amarillas también. No sé qué coño será eso, pero en persona se ve muy, o sea, se aprecia muy bien que está manchado por todos lados. No es para nada lo que yo quiero. Como he dicho antes, lo voy a repetir, lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para vosotros. Es así, como yo dije principalmente, yo esta marca la hago por mí. Y si esa es una prenda de ropa que yo no me pondría, ¿cómo la voy a vender al público? En plan, imposible. Toca buscar otro proveedor, seguir trabajando. Esto atrasa pues todos mis planes que tenía pensado. Pero bueno, prefiero que se atrase todo y hacer las cosas bien, con tranquilidad, que haga todo a su paso. No quería hacerlo rápido y mal. Eso es, chavales. Como he dicho, vais a encontrar piedra en el camino, pero este mundillo es así. Os seguiré contando cómo evoluciona todo. Ahora estoy hablando con el proveedor para que intentando que me devuelva el dinero, aunque lo tengo ya más que perdido seguramente. Pero bueno, son cosas que pasan y os seguiré documentando y informando de todo lo que pasa. Vale, ya han pasado varios días desde el último que habéis visto y básicamente quiero explicar mejor el por qué el proveedor ha hecho mal las muestras y cómo solucionarlo. Básicamente os lo voy a explicar de forma sencilla para que podáis entenderlo. Para que podáis entender es por qué yo prefiero ponerme esta camiseta antes que esta camiseta cuando a simple vista las dos son camisetas blancas de manga corta. Pues la razón es muy sencilla y es si sabéis algo de moda o os interesa el mundo de vestir y tal, seguramente habéis escuchado lo que son las proporciones y esto es vestir en base a cómo es tu cuerpo y a cómo te queda la ropa. Dependiendo de la forma que tenga tu cuerpo, no es lo mismo que te pongas una camiseta más larga, más corta, más ancha, menos ancha. Todo esto va a hacer que te quede mejor o peor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la diferencia entre estas dos camisetas es el largo. Esta es mucho más corta, lo que hace que sea cropped y estilice más y te hace pues ver más alto, quede mejor con el pantalón que lleva, no se tapa tanto. Entonces, claro,
eso, ¿cómo se consigue? Porque si las dos son camisetas blancas y las dos son camisetas cortas, ¿cómo puede ser que una sea más corta que otra? ¿Cómo puede ser que una quede mejor que otra? Pues esto viene de lo que es, yo creo que el pilar de la ropa, de cómo se hace desde cero, y son los patrones. Para quien no lo sepa, la ropa básicamente va cosida por patrones que, bueno, pues se hacen y tienen una forma un tanto extraña, la verdad. Pero por ejemplo, la manga tiene una parte de un patrón, el pecho tiene una parte de un patrón, el cuello otra parte de otro patrón, y tú juntas todos esos cortes o patrones y creas, cuando lo coses, la camiseta. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacer un patrón de una manera o de otra manera para que cuando tú coses la camiseta sea más larga, más ancha, menos ancha, las mangas más largas, más cortas. Básicamente eso es lo que ha tenido a mi proveedor, que no ha tenido en cuenta los patrones o medidas que yo le mandé en su momento. ¿Qué pasa? Que por mucho que la sudadera esté bien en general, tenga buen gramaje, el gráfico se vea bien, si el fit o la forma de la sudadera, el patrón de la sudadera no es la que yo le había pedido, básicamente es una prenda totalmente distinta, porque yo busco con esa prenda que quede de una forma en la cintura, que las mangas sean de una forma. Si él me da una sudadera plana, es como cualquier otra sudadera que puedo comprar en cualquier tienda del mundo. Sin embargo, yo quería un patrón personalizado que cumpliese pues ciertas cosas y no lo ha hecho. Así que para mí el general de la prenda está completamente mal, porque no cumple con lo más importante de la prenda, que es cómo va a quedar. Es lo que he explicado antes. Si tú vas a comprarte una camiseta blanca, ¿cuál te vas a comprar? Pues la que te quede mejor, ¿verdad? Pues por eso, chavales, es lo que había yo el problema. Espero que lo hayáis entendido. Y por ejemplo, ahora os voy a enseñar esto que está hablando, porque obviamente esto queda muy bonito, pero si no se enseña, pues que no tiene mucho sentido, ¿vale? Para quien no lo sepa, o sea, esto es súper importante si tienes una marca de ropa o diseñas moda, y es una aplicación que básicamente sirve para hacer patrones. Como podéis ver aquí, ¿veis? Con Gui podéis ver cómo he confeccionado yo las sudaderas con los patrones para que quede de la manera que yo quiero. Esto obviamente no está terminado todavía. Tengo que retocar un poco, por ejemplo, la capucha, un poco las mangas, pero en general ya se va viendo bien y se puede observar más o menos lo que busco. Básicamente eso, para que lo hayáis podido entender. Esto es con lo 3D y los patrones. Así que eso, como he dicho antes, si tienes una marca de ropa, yo creo que lo que más te tienes que diferenciar es en el patrón de la ropa y en cómo queda en sí, porque hoy en día hay un montón de marcas que todas hacen sudadera guapísima, camiseta guapísima, con gráficos guapísimos, pero la mayoría son de formas básicas y quedan todas igual. Si hoy en día quieres resaltar, no vale con hacer un gráfico bonito o hacer un estampado bonito, porque eso lo hace todo el mundo. Tienes que meterle más esfuerzo a la prenda y hacer un fit personalizado, que quede como tú quieres que quede exactamente, no dejar nada en manos del azar, porque esos son los pequeños detalles que hacen que tu marca dé el salto y la gente lo perciba, y cuando se ponga la sudadera diga, hostia, pues queda mejor puesta que la otra de la otra marca. Eso es lo que yo busco, que la gente no solo se fije en lo bonito que vea de primera vista de mira, me gusta este gráfico, sino que luego cuando le llegue la sudadera y se la ponga, le diga, pues mira, el fit es muy bueno y me gusta mucho. Eso es lo que yo busco y lo que tenéis que buscar todos los que estéis creando una marca de ropa como yo, porque es la única manera que existe hoy en día de poder diferenciarte. Así que eso, chavales, os seguiré contando cositas más adelantos, pero esto que acabo de decir tenedlo muy en cuenta porque es muy importante. Os seguiré contando cositas. Os voy a enseñar lo que he dicho antes, porque como podéis ver, la sudadera es de buena calidad, es gordita, es pesada, mantiene su forma, la verdad que está bastante bien, pero claro, si el fit luego no acompaña, pues el overall, o sea, el conjunto está mal, así que... Vale, chavales, tengo que actualizaros porque han pasado algunas cositas desde que no estoy grabando. Primero de todo, volví a hablar con el proveedor, el primero que me hizo las muestras. Le expliqué que estaba todo mal y después de negociar un poco, he conseguido que me rehaga las muestras, porque básicamente había sido culpa suya. O sea, no había seguido mis indicaciones. Así que sí, es un punto positivo. He conseguido que me rehaga las muestras. Vamos a ver cómo lo hace esta vez. Esperemos que bien, porque no sé. Pero otro consejo que quería daros, para que no pase como a mí, es que no hagáis, o sea, no confiéis en un proveedor, porque eso te puede salir o muy bien y ahorrar mucho dinero y que te salga la primera, pero puede salir muy mal, y aquí siempre hay que ir un paso por delante. Por lo cual, ¿qué he hecho yo ahora? He contactado con otra empresa, con otra fábrica completamente distinta, en otro lugar, y estoy probando también con ellos, así que estoy a la espera de 2 muestras distintas. La segunda por parte de la empresa con la que he trabajado ya, y una nueva que tiene muy buena pinta, y estoy muy emocionado por ver cómo hacer las cosas, porque encima será de más cosas, no solo la que me hizo, sino un par de cosillas más que podréis ver pronto. Así que eso, no hagáis como yo, y como dicen, no metáis todos los huevos a la misma cesta, porque como se caiga la cesta se rompen todos los huevos. Así que eso, separad las cosas, no confiéis solo en una empresa y ir probando varios, porque puede salir muy mal y que os pase como a mí y que se retrase todo. Son cosas que pasan, que ya tenía en cuenta que podían pasar. Fui tonto de no hacerlo al principio, pero bueno, por querer intentar saltarme un par de pasos o ahorrar tiempo, pues mira, ha salido mal. Así que eso, chavales, os iré comentando cómo van estos proveedores y os iré actualizando un poquito.
Por cierto, que se me ha olvidado decirlo, si quieres ver adelantos de la marca, ver cosas que no enseño por aquí, más consejos, más tips, tienes que seguir a la cuenta de Mason Murano _, la cuenta de la marca, porque ahí enseño cosas que no voy a enseñar por aquí. Los de que están en esa cuenta ya han podido ver cosas que voy a sacar, así que si queréis seguir mi camino más aún de cerca que esto, seguidme en la cuenta porque ahí vais a tener bastante información y vais a ver bastantes cositas. Mason Murano _, firme, que ahí lo vais a poder ver de puta madre. Vale, chavales, por cierto, deciros que ya sé cómo hacer el tema de la serie. Básicamente voy a grabarme a lo largo de la semana y voy a subir los vídeos, un vídeo a la semana los viernes, para que podáis ver cómo ha sido mi progresión, lo que he hecho esta semana, lo que he avanzado, lo que no, y que tengáis como una continuidad semanal. Así que eso, yo día a día también estoy aprendiendo. Espero que podáis aprender también día a día de mí. Y eso, si queréis seguir mi contenido, pues seguidme aquí en YouTube y vais a poder verlo de primera mano y vais a poder aprender de primera mano y vivir lo que es tener una marca de ropa, porque yo aquí soy totalmente transparente, os enseño tanto lo bueno como lo malo. Básicamente antes habéis visto cómo he tenido literalmente mi primer problema con las muestras, no han salido como he querido, básicamente eso, chavales. Yo aquí soy totalmente transparente, os enseño todo, así que espero que lo apreciéis y os sirva. Así que chavales, como he dicho antes, todos los viernes nuevo vídeo de la progresión de mi marca de ropa aquí en YouTube, todos los viernes, acordaos.